Arrancamos desde temprano con Daniel Buquet, Daniel Chaschetti, Adolfo Garcés y Fernanda Boidi. Hemos ido recorriendo aspectos de esta elección interna de ayer, sus resultados, los discursos, las reacciones, las decisiones políticas que ya se han adoptado. Seguimos. El economista Ernesto Talvi fue una de las sorpresas de la jornada cuando se impuso como candidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado, superando por más de 20 puntos a Julio María Sanguinetti. Con casi el 54% de los votos a su favor, cuando esa tendencia ya estaba clara, habló anoche desde la base de operaciones que había instalado en el Hotel Four Points. Allí, entre otras cosas, indicó que el triunfo lo obtuvo en el tramo final de la campaña. Llegamos antes de que se abriera la primera urna porque ustedes fueron capaces de hacer una campaña que ha dejado de boca abierta a todo el mundo. Todos nosotros, un grupo de recién llegados hasta el líder, la mayoría hemos protagonizado un logro pocas veces visto antes. Antes de este gran hoy, ustedes ya se habían ganado un lugar en la historia de las campañas políticas. ¿Los escuchó? Bueno, el triunfo de Talvi es un poco asombroso, ¿no? Porque con muy poca estructura, cuando uno mira el número de listas que abrió en el interior, creo que eso ya lo habíamos hablado, en algunos departamentos Talvi tenía una sola lista. O sea, no tenía una gran estructura en el interior y casi que emparejó la votación de Sanguinetti en el interior. Y en Montevideo le sacó 30.000 votos de diferencia, lo cual confirma lo que nos venían anunciando las encuestas, ¿no? Las encuestas yo creo que son grandes triunfadoras de la jornada de ayer, otra ¿no? Conversación, ¿no? Pero claro, estaba el margen de error, ¿no? Que en el caso del Partido Colorado era muy alto y entonces se generaban una cantidad de pero dudas. a ver, yo recuerdo por ejemplo la de Radar que abría la votación en Montevideo Interior y mostraba que en Montevideo Talvi lo aplastaba y efectivamente los 30.000 votos que le sacó diferencia se lo sacó en Montevideo. O sea, en el interior empardó y en Montevideo le sacó los 30.000 votos. Y eso es un voto de opinión. Ahí no hay estructuras. Y ahí está el debate y ahí está el crecimiento de Talvi como candidato que lo vinimos señalando reiteradamente en estas mesas a lo largo de esta campaña. Entonces me parece que él mismo indicaba, ¿no? Del cual él mismo se jactaba. Recuerden esa expresión que utilizó tantas veces de que su tasa de conversión era muy alta. Causaba hasta gracia porque sonaba muy técnico eso, sí. ¿No? Pero que él señalaba que ganaba sus votos. Asesores, los expertos en opinión pública le habían dicho que él tenía que avanzar en hacerse conocido porque cuando lo conocían, un porcentaje muy alto de quienes se acercaban a él después terminaba optando y diciendo que lo iba a votar. Él hablaba de eso, pero ojo, él mismo no estaba convencido. Ayer, ¿vieron cuando hizo el primer discurso? Dijo que tenía los dos textos preparados, uno para el triunfo y otro para la derrota, y que mucho menos esperaba ganar por la forma por los guarismos por los que ganó. ¿Fernanda? Sí, bueno, es un economista, calcula escenario A y escenario B como mínimo. Sí, pero no cabía esperar otra cosa. Yo nunca había escuchado a un triunfador confesar que tenía el otro discurso pronto ahí en un costado, ¿no? Bueno, me parece que es parte de este perfil de Talvi, que ha sido un outsider, en definitiva, porque si bien no era ajeno a la realidad política nacional, más bien todo lo contrario, sí es nuevo en la contienda electoral. Creo que hizo una excelente campaña. Nosotros muchas veces hablamos de esto. En algún momento fuimos bastante escépticos sobre si era el rumbo correcto el que estaba tomando su campaña. Bueno, claramente. Cuando llegó Bernaza, sí, ¿no? El Bernaza hizo un giro, lo coloradizó, ¿no? Está bien, pero me parece que Bernaza lo convenció de colorizarse en ese momento o estaba previamente pautado esas cuestiones. La campaña, esta idea que ha reiterado en muchas ocasiones, de que primero tenía que hacerse conocido y después que se hacía conocido la cosa iba en bajada. Bueno, no, arrancó la campaña, parecía un candidato estadounidense, o sea, no había banderas del partido, había música funcional, hay mucha evidencia que mostró que no estaba en sintonía con lo que se debía hacer y cuando llegó Bernaza eso cambió
de manera radical. Lo sabremos, con el tiempo lo sabremos un poco mejor. Bueno, sí, lo cierto es que fue una lo campaña... decía la semana pasada, cuando lo entrevistamos en la última de las notas, Sanguinetti destacaba eso de Talvi, su coloradización, el proceso que había seguido, ese cambio que había tenido, ¿no? Bueno, y la propia irrupción de Sanguinetti en la campaña fue algo bueno para Talvi, porque centró la mirada sobre la interna del Partido Colorado, reforzando esta idea de que, bueno, si Talvi necesita hacerse conocer, esto es fantástico para él. Y así lo fue. Y en definitiva, si las encuestas lo que venían anunciando en realidad era una... Porque una cosa que no hay que olvidarse es que el electorado se está moviendo, ¿no? Entonces, cuando llegamos a tener encuestas la última semana mostrando a Talvi superando a Sanguinetti por unos pocos puntos, no por 20 puntos, lo que estamos viendo no es que Talvi tiene tanto, sino que Talvi viene creciendo sistemáticamente a lo largo, por lo menos, del último mes, lo cual no es inconsistente con la diferencia que sacó, pero además pensando que si se generó la idea de que ahí había una interna peleada, competitiva, bueno, había gente que iba a tener incentivos para decir, si esta interna está tan competitiva, entonces unos pocos votos pueden hacer la diferencia y entonces allí surge la motivación para votar. Yo no sé del otro lado la pérdida que Sanguinetti atribuye al voto militar. Es sorprendente la votación de Cabildo y es obvio que eso es todo lo contrario a un voto estratégico, ¿no? Porque justamente si esos son votos con un perfil sanguinetista, no sé bien cómo decirlo, ¿no? Porque Sanguinetti es ballista, entonces no, él se asocia con la parte más progresista del Partido Colorado, pero en realidad ese voto es un voto muy conservador. Manini fue el líder del antiballismo, ¿no? Estoy hablando de él, no sé qué, bisabuelo de este general. Entonces, en realidad, quien captaba o quien tiene esa capacidad de captar el voto conservador colorado es Sanguinetti, ¿no? Por más ballista que sea él en su fuero íntimo. Es extraño que haya perdido ese voto hacia una interna que no se jugaba nada, cuando precisamente si alguien quería que el candidato del Partido Colorado fuera más conservador, lo que tendrían que haber hecho es ir a votar a Sanguinetti en la interna y en todo caso votar a Manini cuando los votos de Manini les sirvan para algo que va a ser en octubre. Por eso es un poco extraño. Yo lo que creo es que allí precisamente hay un problema de voto militar. Claro, sí. Por lo tanto hay una orden y hay un acatamiento. Se vota al general Manini, los militares se levantaron. Esa es la y convicción fueron que tú con tenés. su... No, Es una buena hipótesis. Es una especulación. Sanguinetti se refirió a la tropa y a la oficialidad, ¿no? Bueno, no sé. Es un fenómeno, los militares votan. Es un fenómeno que merece un análisis quizás aparte. Volvamos al Partido O Colorado. una investigación. No, pero me refiero a que hay... Así como hay un flujo de votos a favor de Talvi, podría haber en paralelo un flujo de votos que abandona a Sanguinetti y que genera una diferencia más grande que la que se previó o la que se veía en las últimas encuestas. Lo cual nuevamente libera a Talvi de esta obligación de nombrar a su principal competidor como compañero de fórmula. Nosotros hicimos un trabajo con Rafael Piñeiro donde detectamos un umbral empírico. Cada vez que entre el primero y el segundo hay una diferencia de menos de 15 puntos en una interna, se hace la fórmula entre el primero y el segundo. Esto es empírico, no hay digamos, la teoría que está atrás es cuando la interna es pareja. Los 15 puntos surgen de observar lo que pasó. Fíjate que justamente, acá hay del orden de los 20 puntos. Y si yo fuera Talvi y me dicen, tu compañero de fórmula tiene que ser Sanguinetti, yo no diría no, yo diría, déjame evaluar otras opciones. Que es lo que hizo Talvi, efectivamente. Che, es interesante, lamento volver para atrás para Sartori, pero es interesante el contraste entre Talvi y Sartori, ¿no? Es aleccionador, diría yo, ¿no? Porque empezamos hablando de esto, ¿no? Hace un rato. Los dos son súper nuevos en la política, ¿no? Y los dos tomaron el mismo camino, intentar ser presidentes dentro de un partido, haciendo carrera dentro de un partido, no inventando un partido nuevo, ¿no? En eso coinciden, después hay una cantidad de diferencias. Es cierto, es cierto. La primera, te diría la primera.
Talvi ha estado cerca del gobierno, de las instituciones, desde hace años, ¿no? Votó varias veces. Votó varias veces. Pero estuvo a punto de ocupar un cargo en el equipo económico, en el gobierno de Jorge Valle, en medio de la crisis, bueno, todo aquello, Fue convocado por los colorados que le decían, Talvi, venía a ser candidato. Sí. Pero mirá, yo creo que la diferencia y por más último importante- agregaría, si bien lanzó su campaña efectivamente en el segundo semestre del año pasado, hacía meses y meses y meses que se insinuaba, que se venía, no sorprendió a nadie, digamos, ¿no? No sorprendió a nadie. Lo de- Han lo de- señalado lo de- muchas diferencias, pero no señalaron la más importante. A ver, dale. La más importante es otra, es que se puede ser candidato a la presidencia por un partido haciendo política en serio, haciendo buena política. Talvi hizo buena política, ¿no? Sartori no. A Sartori le fue mal, a Talvi le fue bien. Y eso habla muy bien, no solo de Talvi, habla muy bien del Partido Colorado, habla muy bien de Uruguay. También el debate, Una ¿no? votación- claro, El debate por eso, Andrade se puede Talvi hacer es política un mojón de bien, la campaña, ¿no? Sin mentir, sin decir cualquier cosa, con fundamento, estudiando, sin faltarle respeto a la gente. El segundo punto que quiero señalar es que creo que sí, yo soy de los que piensa que Talvi se fue coloradizando, ¿m? Y que probablemente Pancho Barnaza tenga bastante que ver con esto. Y el discurso de anoche, ¿no? Empezó muy Talvi, ¿no? Y terminó muy Jorge Valle, ¿no? Quiero decir, empezó el Talvi de siempre, el Talvi del principio de la campaña, y terminó muy colorado, ¿no? Terminó gritando viva el Partido Colorado y recordando la figura de Jorge Valle. Yo creo que ese proceso de conexión con la tradición es muy visible en los últimos 15, 20 días o quizás en el último mes, y le ha hecho bien a Talvi. Bueno, eso en lo el- sabemos de sobra los analistas políticos, ¿no? En el Que- debate se reivindicó como vallista, ¿no? Exacto. Cuando en aún sus el- primeras definiciones, recordás que decía Pero mirá, progresista, liberal e Exacto, internacionalista, ¿no? Exacto, pero incluso en el debate faltó tradición. Yo creo que si tuviera que señalarle un error desde mi punto de vista al discurso de Talvi en el debate fue que le faltó tradición. Como que le costaba defender lo hecho por el Partido Colorado. A ver, lo hecho por el Partido Colorado desde la década del 50 para adelante, porque él se va al primer vallismo. En el primer vallismo sí se para firme y dice, ese partido fue vanguardia, ese partido no intentó construir un país de primera. Pero después hay como facturas que entre líneas va pasando Talvi acerca, bueno, a los, digamos, también a los gobiernos colorados del 50 para adelante. Y sin embargo, anoche, ¿no? Habló de Jorge Valle, anoche habló de Julio María Sanguinetti y lo elogió, en algunos otros momentos elogió la reforma educativa, en fin, el proceso de conexión con la tradición es bueno y a él le hace bien. Y lo tercero que quiero señalar, y la dejo por acá, es el tema de la fórmula. Me sorprende que Talvi, y quisiera entender bien sus razones, me sorprende que Talvi no vaya derecho a la fórmula clásica, ¿no? La del abrazo con el segundo. Quizás tenga alguna sorpresa preparada, quizás pueda encontrar una solución mejor que la de Julio María Sanguinetti como candidato a la vicepresidencia. Francamente, no lo sé. Sí, dos apuntes para retomar lo que decía Fito en esta su última intervención. Suscribo totalmente esto de que, bueno, es una lección tranquilizadora, si se quiere, que se puede ser exitoso electoralmente respetando las buenas formas de la política. Y esto no es solo importante y reivindicador para Talvi. Esto es bueno para los respectivos partidos y es bueno para la democracia toda. Sabemos que cuando hay campañas negativas, pero especialmente cuando hay campañas sucias, eso tiene un impacto mucho más allá de los partidos en los que se suceden estas campañas. Tiene un impacto en general en el humor de los ciudadanos. Tiene un impacto que tiende a ser desmovilizador, tiene un impacto que tiende a hacer que las personas confíen menos en la política, que confíen menos en las instituciones y que estén menos conformes con la democracia. Entonces, estas malas campañas no son solo malas para los partidos, Claro. sino que son malas para todo el contexto democrático. Y en ese sentido me parece que está muy bien resaltar que se pueden hacer las cosas de otro modo, que renovación no necesariamente significa importar modos foráneos de hacer política, que hemos visto además que han tenido repercusiones negativas en otros contextos. Y la última puntualización tiene que ver con
La coloradización de Talvi, sí, bueno, ha sido así durante la campaña. Podemos discutir cuál fue el propósito de eso, cuál es el padre de la criatura, pero también es cierto que Talvi... El famoso efecto Bernaza, si existió, ¿no? Es así. Lo cierto es que la mitad de los uruguayos tienen una identificación partidaria. La otra mitad no tiene una identificación partidaria. Entonces, por un lado, probablemente Talvi haya pescado dentro de los colorados, pero acabamos de hablar de este voto opinión en Montevideo. Entonces, se ciñó más de Colorado al tiempo que mantuvo su perfil, si se quiere, más técnico, intentando atraer votantes no colorados. Pero de todos modos, yo tengo mis dudas sobre si la fórmula Talvi-Sanguinetti es la mejor fórmula. Yo creo que Talvi no debería cometer el error de Bordaberry, el error de buscar una especie de figura externa como Hugo de León, o el error de poner algo así como su principal dirigente, como con Germán, ¿no? Claro. Ahora, yo creo que tiene que buscar una figura de, digamos, que represente a los ballistas y la 15, ¿no? Porque ahí vos tenés, en fin, la otra mitad del Partido Colorado, porque Talvi le sacó 20 puntos a Sanguinetti, pero él superó el 50%, en fin, por unos pocos puntos. Entonces, ahora, ¿no habrá alguien mejor que Sanguinetti que tenga ese perfil? Es decir, que entusiasme a los colorados, a las estructuras del ballismo, de la 15, o que los deje conformes, que no los deje enojados. Bueno, no sé, ¿no? Tampoco sé si es una gran figura. Tal vez una mujer, tal vez una figura nueva, pero una figura, digamos, que tenga trayectoria partidaria, que cumpla con todas estas funciones. Tiene que cumplir con la función de atraer al resto del partido, de no perderlos. Tiene que cumplir la función de complementar al candidato, de tener algún perfil distinto, es decir, no me pongas una economista, por ejemplo, ¿no? Claro. Tal vez una figura del interior, en fin. Si yo fuera Talvi, quisiera ver posibilidades, y te diría hasta estudiarla. Bueno, no sé, Bordaberry sí le pondría, pero bueno, yo creo que Bordaberry se retiró. Bordaberry le pondría el costado conservador que Talvi no tiene, ¿no? Fernanda. No, solo para cerrar, recordemos que la figura que complemente la fórmula presidencial del Partido Colorado tiene que aceptar jugar con las reglas de Talvi. Ustedes recordarán, a los inicios de la campaña, cuando Talvi efectivamente confirma que va a ser candidato, Sanguinetti va a darle su apoyo y dice, no, en estas condiciones no. Entonces, supongo que las mismas reglas van a correr para la campaña hacia la presidencia ahora que Talvi es efectivamente el candidato. También esto de Bordaberry hay que verlo, ¿no? Porque el crecimiento de Cabildo lo van a pagar los partidos tradicionales. Es decir, cada diputado que saque Cabildo y cada senador no lo va a pagar el Frente Amplio, lo va a pagar los partidos tradicionales. Pero lo paga el Frente Amplio por compensación. Porque los partidos tradicionales le van a robar algunos diputados. No, está bien. Pero lo que yo digo es que en algún momento los partidos tradicionales van a tener que tomarse seriamente, cubrir bien el ala derecha, que con el afán de ganar la elección y de sacar al Frente Amplio de Gobierno, se han movido muy al centro. Fíjense ustedes que hay algunos oyentes que nos preguntan que si Talvi le va a robar votos a Daniel Martínez. O sea, el pensamiento económico sobre el Estado de Daniel Martínez y Talvi es absolutamente distante. O sea, pueden ser que se hayan aproximado, pero Talvi es un liberal y Martínez es un socialdemócrata. O sea, yo los veo bastante diferentes. Sin embargo, eso es producto de la competencia. Se han movido. El debate Andrade-Talvi nos parecía que estaban muy próximos en muchos temas, sin embargo, filosóficamente están distantes. Entonces yo creo que esa movida hacia el centro es buena para ganar elecciones, pero están dejando un flanco. Al Frente Amplio le pasó lo mismo con Asamblea Popular, ¿no? O sea, tan movido al centro que le brotó Asamblea Popular por la izquierda. Creo que a los partidos tradicionales le está pasando lo mismo con Cabildo.